Estás conectado con tu podcast Restaurados. Hola, bienvenidos a Restaurados. Espero que cada día seas atesorando estos principios que vemos para que puedas llevarlos a la práctica y encontrar esa bendición que hay siempre al obedecer a Dios. Los avances tecnológicos han traído muchos cambios al mundo, cambios que nos han hecho la vida más fácil. Lo que hizo, por ejemplo, a nivel de transporte la tecnología fue un cambio de una gran magnitud. Cuando se inventó el avión, se hizo posible viajar de un lado a otro en mucho menos tiempo de lo que se puede hacer en cualquier otro medio de transporte. Lo que en algún momento le tomaba a alguien 24 horas, pasó a demorar 2 o 3 horas. El desarrollo de la tecnología simplificó la vida de muchas personas y no solo en este aspecto, sino en muchos otros. Algo similar, pero aún en una mayor magnitud, es lo que ha hecho Jesús con nosotros. Ha simplificado nuestra vida. Antes de Jesús, las personas tenían en verdad una vida muy complicada. Por ejemplo, cuando pecaban, tenían que hacer muchas cosas para poder ser perdonados. En el libro de Levítico, en el capítulo 4 y 5, encontramos el procedimiento para la ofrenda por el pecado. Y vemos que aquello que tenían que hacer las personas cuando pecaban era en verdad algo difícil. Dice allí que si alguien pecaba debía llevar un becerro como una ofrenda por su pecado y presentarlo ante el tabernáculo, y allí hacer todo un ritual. Esto era algo no solo que requería mucho esfuerzo, sino también mucho tiempo. Cuando llega Jesús, llega simplificando la vida. Dice ahora el autor de la carta a los Hebreos, en el capítulo 7, en el verso 27, lo siguiente: a diferencia de los demás sumos sacerdotes, no tiene necesidad de ofrecer sacrificios cada día. Ellos lo ofrecían primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Sin embargo, Jesús lo hizo una vez y para siempre cuando se ofreció a sí mismo como sacrificio por los pecados del pueblo. ¿Puedes imaginarte lo que sería vivir en aquella época, donde todos los días se tendría que hacer esos sacrificios por el pecado? Ahora saber que nosotros cuando pecamos no tenemos que hacer todo esto. No necesitamos más sacrificios. Si pecamos, lo único que tenemos que hacer es acercarnos a Dios y confesar nuestros pecados. Como lo dice Juan en su primera carta, en el capítulo 1, en el verso 9. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando vemos la manera tan enredada y complicada con la cual una persona podía ser perdonada, como nos relata el libro de Levítico, nos damos cuenta lo maravilloso que es lo que ha hecho Jesús por nosotros. Y esto nos debe llevar a ser agradecidos. Pues ahora lo único que necesitamos es acudir a Él en silencio y humildad y pedirle que nos perdone. Definitivamente Jesús es maravilloso. Ya no necesitamos un sacrificio. Lo único que necesitamos es un corazón arrepentido, pues Jesús ha pagado por todos nuestros pecados. Él ha hecho un sacrificio que vale por todos los sacrificios que llegábamos a necesitar en algún momento. Como dice el autor de Hebreos, lo ha hecho una vez y para siempre. Por eso no dejes de acercarte a Dios. No dejes de entender que lo único que necesitas en verdad es estar arrepentido y confesar tus pecados. Y como dice la palabra, Él te va a limpiar de toda maldad. ¿Qué te parece si le pedimos a Dios que nos siga ayudando a entender este sacrificio que ha hecho Jesús para poder vivir esa vida que Él nos ha dado, que nos ha prometido, para que nuestros pecados no sean un impedimento para cumplir su propósito, para que no creamos que necesitamos hacer más cosas más allá de lo que nos dice la palabra, confesar nuestro pecado y arrepentirnos, y que la culpa y la vergüenza se van de nuestra vida, no importa qué tan grande sea el pecado. Jesús ha hecho sacrificio una vez y para siempre. Dile conmigo: Dios, te damos gracias en esta hora, porque entendemos hoy, Señor, cuánto has simplificado nuestra vida.
Jesús, ese sacrificio que hiciste nos cambió en verdad la vida. Ahora, para ser perdonados, lo único que necesitamos es acercarnos a ti, Señor, y confesar nuestros pecados, pues tú has hecho el trabajo más difícil. Que esto no sea un motivo, Señor, para que pequemos más, sino para que vivamos más agradecidos contigo, Señor, y para que busquemos, Señor, con nuestra vida tener esas acciones que nos lleven a demostrarte en verdad que hemos entendido lo que tú has hecho por nosotros, y que podamos vivir en libertad, porque para eso también fue que moriste por nosotros. Hoy oro por todo aquel que se siente tal vez culpable por sus pecados, para que entienda que lo único que necesita es acercarse a ti, Señor, y arrepentirse y confesar. Llévate la culpa, la vergüenza, Señor, y ayuda a vivir, Señor, en libertad. Te doy muchas gracias. Amén. Repasa nuevamente estos pasajes: Hebreos capítulo 7, versículo 27, y primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9. Vive agradecido con Jesús, pues con su sacrificio ya no necesitas hacer más sacrificios por tu pecado. Que Dios te bendiga.